El día de hoy vamos a estar viendo un texto que es muy conocido, ¿ya? Un texto el cual el Señor nos ha dejado a lo largo de la narrativa bíblica, porque nos entrega una promesa que se ha repetido constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y desde esta perspectiva vamos a leer la palabra del Señor para que Él nos bendiga. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Oremos. Señor, bendito Dios nuestro Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el que nos ha traído aquí el día de hoy. Gracias te damos porque has puesto en nuestros corazones el rendirte culto de adoración, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, aquel que nos ha liberado, aquel que nos ha llamado y escogido para ser receptores de tu bendición, pero también mediadores de ella, para poder, Señor, ser instrumentos de gracia y bendición en tus manos. Ayúdanos, Señor, a vivir esto, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Concédenos sabiduría, Señor, para poder comprender tu consejo, para poder guardar en nuestros corazones tus mandamientos y tus preceptos. Ayúdanos, oh Dios, a ponerlos por práctica y así también transmitirlo a nuestra iglesia, en nuestros contextos, Señor, a aquellos que nos rodean, a nuestros hijos, transmitir tu palabra de generación en generación. Fórmanos, Señor, como un pueblo misional que pueda comprender esta realidad en la cual nosotros somos tu pueblo, Señor. Somos un cuerpo que ha sido llamado y escogido para ser de bendición y luz a las naciones. Oramos, oh Padre, rogando la guía de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. A lo largo de este último mes, las 3 últimas semanas, las 4 últimas semanas, hemos estado estudiando y escuchando en la serie de sermones llamada Una luz a las naciones. Hemos estado viendo cómo la narrativa bíblica nos presenta ya una promesa que viene cumpliéndose a lo largo de la revelación. ¿Ya? Esta promesa nace en Génesis capítulo 3. Es una promesa que nos muestra una realidad, que nos muestra que la caída ha sido un conflicto de niveles calamitosos o de niveles cósmicos. Ha sido una tremenda calamidad, ha sido una catástrofe para la creación. Y en ese sentido, nosotros podemos ir viendo a lo largo del Génesis, el cual nosotros podríamos dividir en 2 grandes partes, ¿ya? De los capítulos 1 al 11, nosotros vemos el relato o la historia primitiva, donde en esta porción de la palabra vemos cómo Adán ya encabeza esta sección y además se nos presenta la historia de la creación, ¿cierto? Y este drama donde vemos también la caída y también luego la promesa de Dios de restaurar su creación caída, ¿ya? Entonces vemos esta triada de creación, caída y restauración. Otras características que podemos ver en este relato primitivo es el alcance universal del propósito y la obra de Dios, ¿ya? Dios escoge personas, Dios escoge un pueblo, ¿ya? De manera particular, pero esa elección particular tiene fines o propósitos universales, ¿ya? Somos escogidos,
somos bendecidos para mediar aquella bendición de la cual somos receptores, para que así todas las naciones de la tierra también puedan ser bendecidas, ¿ya? Entonces, Dios se vale de un medio particular para concretar este propósito universal de restaurar y renovar toda la creación, ¿ya? Y también en esta, como una última característica que podemos ver en este relato, ¿ya?, es el énfasis que tiene desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11 en las agravantes consecuencias que ha traído el pecado sobre lo creado, ¿ya? Podemos ver toda una exposición de amarteología, de la doctrina del pecado respecto a estas cosas, ¿ya? Cómo el pecado irrumpe en la narrativa bíblica y cómo esto es un completo desastre para la creación. Cómo el ser humano distorsiona de esta forma el diseño divino, el cual era completamente bueno en gran manera, ¿ya? Aquella bondad en el diseño original, pudimos ver cómo por causa de la entrada del pecado, este diseño, esta imagen de Dios por la cual nosotros los seres humanos fuimos creados, se empezó como a perder, quedó como irreconocible. Entonces, viendo estas consecuencias que el pecado traía, no solamente trajo estas consecuencias para el ser humano y para la creación, sino también que trajo maldición y juicio de parte de Dios, porque vemos a través de este relato cómo la maldad se expandía por todas las naciones y en cada rincón de la esfera del ser humano. Por lo tanto, ya estamos, por medio de la rebelión de nuestros padres Adán y Eva, nosotros también nos encontramos en constante rebelión y en enemistad con Dios. Una relación, fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador, pero esta relación se vio quebrantada con la entrada del pecado y la maldición. Entonces, vemos cómo Dios, desde Génesis capítulo 3, con el relato de la caída, vemos cómo también Él de inmediato hace una promesa a Adán. Y en esta promesa vemos revelado el protoevangelio, es decir, que desde la simiente de la mujer vendría el Mesías, aquel que vendría a destruir las estructuras del mal que habían contaminado y que habían afectado toda la creación, ¿ya? Entonces, en base a esta promesa, en el llamado y en la elección de un pueblo, en el llamado y en la elección de una persona, en este caso, del padre de la fe, Abraham. Entonces, ¿cuál es el contexto de la promesa de Génesis capítulo 12? ¿Ya? Dios nos comienza a revelar esta estrategia que seguiría en su misión, en su largo camino de restaurar su creación, ¿ya? Él elige en primer lugar a un hombre, en este caso Abraham, y promete hacer de él una gran nación por medio de la cual todas las demás naciones serán bendecidas, ¿ya? Entonces, Abraham es elegido y es bendecido por Dios no para ser solo el receptor y el privilegiado de tener esta bendición, sino para poder ser un instrumento de Dios, ser un instrumento de bendición en la vida de otros, ¿ya? Entonces, es muy importante poder reconocer la herencia y la identidad que tiene el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Muchas veces vemos solo nuestra identidad como pueblo misional en el Nuevo Testamento, ya por medio de la evangelización de la iglesia primitiva. Sin embargo, las raíces de nuestra identidad vienen de un llamado que está mucho más atrás en el tiempo, ¿ya? Y es este llamado y esta promesa que le hace Dios a Abraham, ¿ya? Dios le hace una promesa la cual se volvería central en toda la narrativa de los patriarcas, es decir, desde Génesis capítulo 12
hasta Génesis capítulo 50, es decir, de Génesis 12 en adelante. Y tomaría en Génesis capítulo 15 la forma de un pacto, que es la forma con la cual Dios se relaciona con su pueblo, una relación de pacto, una relación de compromiso, donde el Señor se entrega por completo a nosotros, ¿ya? Él se da a sí mismo, se entrega por completo, ¿ya? Por eso los pactos, por así decirlo, en la antigüedad, eran, ¿cierto?, ratificados por el derramamiento de sangre, para que uno se diera cuenta de que esto tenía que ver con la vida, ¿ya? Con la vida de aquel que no cumplía, le iba a pasar aquello que se veía en los animalitos, ¿cierto?, que eran cortados por la mitad. Entonces, en ese sentido, vemos esta realidad de pacto, donde Dios hace un pacto con su pueblo, hace un pacto con Israel, ¿ya? Y más adelante, en Génesis capítulo 17, vemos cómo este pacto tomaría como la forma de una señal, ¿ya? Y esta señal sería la circuncisión, ¿ya? Luego Dios, esta misma promesa, en el contexto del juicio, de la antesala al juicio de Sodoma y Gomorra, se la vuelve a repetir a Abraham con estos mismos elementos, que de él hará una gran nación y que de esta gran nación serán bendecidas todas las demás naciones, ¿ya? Repite esa promesa en Génesis capítulo 18 para luego también repetírsela a su descendencia, ¿ya? A la descendencia según esa promesa, es decir, a Isaac en Génesis capítulo 26 y a Jacob en Génesis capítulo 28, ¿ya? Entonces, para poder comprender cuán esencial es esta promesa, ya en el plan redentor de Dios, podemos seguir viendo durante el avance en la revelación y la narrativa bíblica cómo el pueblo de Israel era formado por Dios para poder cumplir este llamado y esta elección con un propósito misional, ¿ya? En el contexto histórico del llamado a Abraham, en aquel mundo antiguo, un hombre era identificado como miembro de la casa de su padre. Su identidad tenía relación con a qué familia pertenecía. Cuando moría el cabeza de la familia, el heredero asumía el título y también todas sus responsabilidades, ¿ya? La tierra, la familia y la herencia se contaban entre los elementos más significativos e importantes dentro de la sociedad antigua, ¿ya? Entonces, en contexto, cuando Abraham dejó su lugar en la casa de su padre, él estaba perdiendo todo lo que le podría dar seguridad, ¿ya? Y puso en sus manos su supervivencia, su identidad, su futuro y su seguridad, ¿ya? En el tiempo antiguo, la descendencia y la herencia eran muy importantes. ¿Por qué? Porque no existía ayuda social como el día de hoy. Los ancianos, la única ayuda que podían recibir para seguir trabajando sus tierras o para ser cuidados en su vejez, era sus hijos, sus descendientes, ¿ya? Entonces, cuando una persona de la antigüedad no tenía descendencia, no solamente perdía, ¿ya?, su herencia familiar, sino también perdía el privilegio de seguir teniendo una historia familiar, ya que esto en el tiempo antiguo era muy importante. Y en ese contexto, Dios llama a Abraham. Dios lo llama para que él pueda ser el bendito de Dios, el elegido de Dios para el beneficio del mundo, ¿ya? Entonces vemos cómo esto se va desarrollando por medio de toda la narrativa bíblica, ¿ya? A veces nos cuesta trabajo poder entender por qué esto es así y no lo vemos con claridad. Y es porque muchas veces nosotros hemos partido quizás la Escritura en pedacitos, en pequeños pedacitos, ¿ya?
sacamos pedacitos para el devocional, pedacitos para la historia bíblica, pedacitos teológicos, etcétera, etcétera. Y de esa manera no podemos ver el texto bíblico desde su narrativa completa, ese hilo conductor que nos va mostrando ya cuál es el objetivo y la misión y el propósito de Dios al escoger un pueblo, al escoger a una persona, ¿ya? Entonces, un relato individual que nosotros podamos escuchar, quizás no podamos comprender su significado, ¿ya? O su completo significado, si es que no lo vemos dentro de un relato general, ¿ya? Relatos individuales no nos revelan por completo cómo es toda la narrativa. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros, viendo cómo esta promesa se repite, no solamente con los patriarcas, sino en el Nuevo Testamento, Pedro la entiende y la cita cuando estaba predicando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Dice que somos el pueblo del pacto y esta promesa se ha hecho visible y ha llegado a nosotros, esta promesa hecha a Abraham, ¿ya? Muchas veces nos quedamos con el elemento que también fracasaba el pueblo de Israel en esta dirección, que esta promesa es solo para nosotros, es solo para el pueblo de Dios, es solo para los escogidos y no es para los que están allá afuera, no es para las otras naciones. El pueblo de Israel se volvió nacionalista luego de haber salido de Egipto, ¿ya? Por medio de las leyes fue un pueblo que se diferenciaba, ¿ya?, en su vida y en su manera, ¿ya?, de adorar a Dios. Desde esta perspectiva, el pueblo se fue transformando cada vez más en un pueblo nacionalista que se dividía de los demás pueblos. Sin embargo, cuando a Abraham se le hizo esta promesa, ya fue una promesa en la cual no existían estas barreras étnicas, ¿ya?, sino que el propósito de Dios, en primer lugar con esta promesa, era de que su bendición tuviera alcances universales, ya fuese para todos. Y esto Pablo lo entendió muy bien cuando él debatía con los judaizantes de las iglesias de Galacia, ¿ya? Él entendía esto, que esta promesa fue hecha no solo a Israel, sino también a todos aquellos que son de la fe de Jesucristo, todos aquellos que son hijos de Abraham por medio de la promesa, ¿ya? Entonces Pablo nos muestra esto, que el Evangelio, que la narrativa del Evangelio, este relato en la cual Dios trae bendición y restauración, es para todos, ¿ya? Es para todos. Sí, Dios se vale de medios particulares, elige personas, elige a un pueblo, pero para que a través de esta forma, este pueblo, estas personas sean un medio de gracia y bendición para todas las naciones, para todos aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Entonces, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, por lo menos contiene varios elementos, pero vamos a estar analizando tres. El primer elemento es que el plan redentor tiene dos objetivos, ¿ya? El primero es hacer de Abraham una nación grande y poderosa que contará con los regalos divinos de la descendencia, la tierra y la bendición, ¿ya? Y el segundo es que por medio de la gran nación, ¿ya?, de Abraham, bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿ya? Donde vemos en la última cláusula, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿ya? Por lo menos podemos ver 7 promesas personales que Dios le hace a Abraham, ¿ya? Vemos que dice, haré de ti una gran nación. Luego la segunda dice, y te bendeciré. Lo tercero, haré famoso tu nombre. Cuarto, y serás una bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendigan. Sexto, y maldeciré a los que te maldigan. Y la número 7 y final, y la más importante, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vemos estos elementos ya de cómo
en el propósito y en el plan de la obra redentora, vemos este doble propósito u objetivo, ¿ya? Bendecir a Abraham, ¿ya? Le da descendencia, le da una tierra, ¿ya? Para que él pueda ser de bendición a las naciones, ¿ya? Él pueda ser luz en medio de estas estructuras de la oscuridad, ¿ya? Entonces, este objetivo último, la bendición del mundo, Abraham es escogido y Dios lo convierte en una gran nación con el propósito explícito de que todas las naciones sean bendecidas por medio de él, ¿ya? Así que Abraham es primeramente el receptor de esta bendición, ¿ya? Y luego es el mediador de esa bendición, ¿ya? El segundo elemento de la promesa, ¿ya? Es la elección, ¿ya? La elección sabemos que ha sido una doctrina muy debatida a lo largo de los siglos y de la historia del cristianismo, ¿ya? Pero acá, en la Escritura, esta doctrina de la elección, a pesar de estos amplios debates que ha generado, ¿ya? Podemos ver otra realidad acerca de esta doctrina, ¿ya? En el relato de la promesa de Abraham, que nos aclara muchas cosas, ¿ya? La elección de Abraham se ubica en un contexto universal, lo que veníamos viendo con anterioridad, ¿ya? Todavía no existía esta división étnica, ya, de las naciones, este celo, ¿cierto?, por el nacionalismo israelita. Por lo tanto, veíamos cómo esto era una realidad. Y esto también podemos verlo en el corazón de Abraham cuando él intercede por Sodoma y Gomorra ante el juicio de Dios. Si hubieran justos ahí, ¿vas a castigar? Entonces él intercedía por esto. ¿Por qué? Porque el propósito de la elección de Abraham era ser de bendición a todas las naciones, ¿ya? Luego el pueblo se fue alejando de su propósito misional. Se fue alejando, y una de las narrativas que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento es la del profeta Jonás, ¿cierto?, el cual Dios comisiona a ir a predicar a los ninivitas, ¿ya? Sin embargo, Jonás no quería. ¿Por qué? Porque el imperio asirio era un imperio cruel y malvado. Entonces, aún así, Dios cumple sus propósitos, ¿ya?, de ser bendición a todas las naciones, ¿ya? Pero podemos ver cómo Israel iba perdiendo su identidad en esta dirección, ¿ya? Entonces, la elección de Israel es una iniciativa divina que tiene el objetivo de que Dios, en primer lugar, sea reconocido entre todas las naciones de la tierra. Nosotros entendemos que Dios no solamente es el Señor y creador de un solo pueblo, sino que Él es el Señor soberano, es el Rey de reyes y Señor de señores sobre toda la creación, sobre todas las naciones. Y desde esta perspectiva, Él quiere y Él usa a un pueblo para poder compartir su bendición, ¿ya? Entonces la elección particular de Abraham es el instrumento del propósito universal de Dios con todo el mundo, es decir, en su misión de restaurar y renovar toda la creación, ¿ya? Por lo tanto, en el relato bíblico podemos ver qué privilegio y responsabilidad tenemos con esto. Aquella salvación y servicio, ¿cierto? La recepción y la mediación de las bendiciones van de la mano cuando hablamos de la elección. El pueblo de Dios es el pueblo del ¿para qué? ¿Ya? Somos escogidos para, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones. En Efesios capítulo 1 se nos dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, predestinados para ser adoptados, ser parte de su familia, redimidos, ¿ya? Ser el pueblo de Dios que pueda hacer luz a las naciones. Entonces es importante poder comprender esta realidad de lo que realmente somos como pueblo de Dios. Somos lo que el Señor nos ha dicho que somos lo que el Señor, la identidad que el Señor nos ha dado.
Entonces, cuando perdemos el foco, ya dejamos de cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Cuando perdemos el foco y empezamos a mirar otras cosas, nos podemos perder, nos desorientamos y nos perdemos como las ovejas, ¿ya? Que se empiezan a descarriar. Entonces vemos que el Señor, nuestro pastor, nos llama, nos cuida, nos alimenta y nos capacita. Nos da espacios y medios de gracia para poder crecer en esa dirección, poder crecer como su pueblo y poder vivir la misión, ser lo que realmente somos, ser un pueblo misional, un pueblo santo, una nación santa, un real sacerdocio, ¿ya? Un tesoro para nuestro Dios. Entonces entendemos que somos escogidos para, ¿ya? Y también para invitar a otros a ser parte del pueblo y del reino de Dios aquí presente. Por lo tanto, la tentación constante a lo largo de la historia de Israel y también de la historia de la Iglesia ha sido olvidar este propósito misional que tiene la elección, ya que generalmente hacemos hincapié únicamente en el privilegio. Nos quedamos con que somos elegidos de Dios, somos bendecidos y nos conformamos con solamente la parte soteriológica o la parte espiritual, ¿cierto? Que el Señor nos ha elegido, nos ha salvado. Pero, ¿cuál es la otra parte? ¿Qué pasa con nuestra relación de pacto con Dios y nuestro compromiso de ser un pueblo santo, de ser un real sacerdocio? ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestro compromiso, hermanos? Entonces, en ese sentido, desde esa perspectiva, nos quedamos a la mitad. Nos quedamos con la recepción de esta gran bendición de ser escogidos por el Señor, pero no compartimos esa bendición, se queda con nosotros, ¿ya? Es importante lograr entender la trágica realidad que Israel muestra porque no logró entender esto. Israel, fracaso tras fracaso en la narrativa bíblica. Fracasó innumerables veces porque no pudo y no logró entender su identidad, aquella identidad que Dios le había dado con su llamado divino y su elección, ¿ya? Y esa es la trágica realidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando Israel olvida su responsabilidad, su servicio y su misión, vemos que Dios lo reprende, ¿cierto? Como dice el profeta Amós, solo a ustedes los he elegido de entre todas las familias de la tierra, por lo tanto yo los castigaré por sus maldades, ¿ya? Entonces vemos que Dios también, en la relación que tiene con su pueblo, en esta relación de pacto, también hay un compromiso y una responsabilidad por parte del pueblo, ¿ya? Y esto lo podemos ver en el libro del Éxodo, ¿cierto? Vemos que primero Dios se presenta a Moisés como el Dios de sus antepasados, ¿ya? Y esto lo hace siguiendo o para cumplir aquella promesa que le había hecho a Abraham. En Génesis capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, este también le revela que el pueblo de Israel después va a sufrir 400 años de esclavitud en otra nación, ¿ya? Esto el Señor se lo revela a Abraham. Pero en ese mismo contexto de pacto, Él le dice que de igual manera le va a dar una descendencia numerosa y va a ser un pueblo que va a bendecir a las demás naciones. De su simiente traerá bendición, ¿ya? Y eso lo hace por medio de un pacto, de un compromiso que hace el Señor con su pueblo. Entonces vemos esto en el Éxodo, cómo Dios llama a un pueblo, lo libera, es decir, hay redención. Dios se presenta como un Dios presente, como un Dios cercano, como un Dios que es distinto a los ídolos hechos por hombres, ¿ya? Aquellos ídolos que tienen forma de hombre y de animales, aquellos ídolos que vemos en el relato del Éxodo. Pero vemos que en el relato del Éxodo, en la redención, sí, Dios libera al pueblo,
de Israel para que éste pueda rendirle culto. Se lo dijo hasta 7 veces a Faraón: libera a mi pueblo para que éste me rinda culto. ¿Ya? Pero en esta narrativa no solamente vemos estos elementos de salvación para el pueblo, sino también de aquella liberación política y social, ya que de la opresión de los egipcios, ya de las injusticias de Faraón con su gobierno. Sin embargo, esto no se queda ahí, ¿ya? Faraón, quien era el rey Dios, aquel que representaba o encarnaba a Ra, el dios del sol, ¿ya? Él era la máxima autoridad, tenía la autoridad absoluta para poder hacer justicia de acuerdo a lo que él decía, ya como un representante y mediador entre los dioses egipcios, y de esta manera traer orden a Egipto. Faraón, siendo esta figura de Dios rey, ¿ya?, es confrontado por el verdadero y único Dios y rey. Y es ahí donde Dios, recordando la promesa hecha a Abraham, llama a su pueblo, capacita a Moisés para ser un instrumento de bendición para el pueblo, librar al pueblo, y luego, cuando ya estaban libres, en Éxodo 19 en adelante, vemos cómo Dios empieza a formar a su pueblo en una relación de pacto. Les da su ley, les da sus preceptos para que ellos puedan distinguirse de los demás pueblos, para que ellos puedan ser una nación santa, un real sacerdocio y un tesoro para el Señor. ¿Ya? Entonces es importante poder comprender esto. Dios nos ha liberado, Dios nos llama y nos libera de las opresiones del pecado, de la esclavitud y de los poderes de las tinieblas. Luego tiene una relación de pacto con nosotros donde comienza a formar un pueblo para sí. Y este pueblo, luego vemos que en Éxodo, vemos cómo el Señor da instrucciones y capacita a hombres para poder levantar el tabernáculo, donde iba a habitar allí la presencia del Señor. Dios necesitaba un santuario, es decir, un lugar santo. Y para eso dotó hombres y dio instrucciones detalladas de cómo poder levantar este tabernáculo para que el pueblo de Dios gozara en medio de él de la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, vemos cómo esta bendición que nos ha dado a Dios, a nosotros, su pueblo, como en nuestro texto de Génesis capítulo 12 se repite 5 veces, ¿ya? Hay estudiosos que piensan que esto no es casualidad. Dicen que la bendición y sus derivados, en el versículo 2 y 3, aparece 5 veces. Y también la maldición y sus derivados, en la narrativa bíblica de Génesis capítulo 1 al 11, también aparecen 5 veces, para poder entender que de ahora en adelante esta promesa iba a ser nuestra esperanza, iba a ser una buena noticia de que en Abraham y en su pueblo Dios iba a redimir la creación. ¿Ya? Entonces, la bendición es un término bíblico de profunda resonancia, que implica en la revocación de la maldición del pecado, pero también en la restauración de la creación en su plenitud, ¿ya? Entonces vemos esto, ¿ya? Dios revocará los efectos del pecado con esta nueva y poderosa palabra que aparece en Génesis capítulo 12. Bendición, ¿ya? Es la sustancia del pacto abrahámico, el cual anulará la maldición de la narrativa primitiva de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, ¿ya? La bendición restaura todo lo bueno que Dios depositó sobre la creación desde el principio, ¿ya? Y por ende también anticipa la subsiguiente obra redentora que Dios llevará a cabo en los seres humanos, en su relación con Dios, los unos con los otros y con la creación no humana, ¿ya?
Entonces vemos esto, cómo Dios, en esta narrativa bíblica, a través de las semanas, hemos visto cómo Dios llama al pueblo de Israel a hacer luz a las naciones por medio del profeta Isaías. Luego vemos, por medio del Éxodo, cómo Dios comienza a formar un pueblo. Ya lo libera, es decir, vemos la redención, hace un pacto con su pueblo y también viene a habitar, a hacer un tabernáculo en medio de ellos. ¿Ya? Vemos esto. Luego, 40 años después del Éxodo, vemos en la narrativa de Deuteronomio cómo el Señor prepara y le recuerda al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, le recuerda la promesa y también le recuerda quiénes son. Y también le recuerda cuáles son sus mandamientos y sus preceptos y las consecuencias que tiene el obedecerlos y también el desobedecerlos. ¿Ya? Entonces Dios prepara a su pueblo y le recuerda estas cosas, ¿ya? Por medio del libro de Deuteronomio. ¿Ya? Y hemos visto a lo largo de la narrativa bíblica, a través de estos sermones, cómo el Señor avanza en el cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham. El día de hoy hemos retrocedido un poco, hemos ido a la fuente, la promesa que el Señor le hizo a Abraham, de la cual él comienza a cumplir por medio de los patriarcas, por medio de Judá, en el reino ya de Israel, por medio de José, y así también luego por medio del pacto mosaico, es decir, luego con el Éxodo y su relación con el pueblo de Dios. ¿Ya? La presencia del Señor acompañando al pueblo era muy importante para la identidad del pueblo israelita. ¿Ya? Y esto es, por lo menos tiene 3 motivos. ¿Ya? Primero, la vida del pueblo se caracterizaría por una relación constante de amor y de obediencia. ¿Ya? El Señor, el Rey, que por pacto gobernaba sobre los israelitas, vivía entre ellos de la misma manera en que Faraón, el rey Dios, vivía entre sus tropas y ellas debían someterse a su señorío por el pacto que los constreñía. Sin embargo, la unión entre Israel y Dios no se limitaba a una relación meramente política. ¿Ya? Desde este punto de la historia israelita, el amor de padre e hijo se volvió un elemento prominente en esta relación de pacto. ¿Ya? Segundo, la vida de Israel desde ese entonces se caracterizaría por la adoración en comunidad. ¿Ya? Un teólogo observa que indiferentemente del significado que tengan los detalles del tabernáculo, todo demuestra la importancia de la adoración y de la presencia especial de Dios en ese contexto. ¿Ya? Solo un pueblo que adora a Dios puede anunciar su salvación. ¿Ya? Solo un pueblo que adora a Dios puede anunciar su salvación. Moisés debía darle a Faraón un mensaje. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que éste me rinda culto. ¿Ya? Se lo repitió, 7 veces le pronunció ese mensaje con el propósito redentivo de crear un pueblo adorador. ¿Ya? ¿Qué busca el Señor? Busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ya en el relato del Evangelio de Juan vemos que cuando Jesús está en Samaria, vemos cómo nos dice esto a los samaritanos, a los discípulos, perdón. Entonces la adoración es un elemento central de la identidad del pueblo de Dios. ¿Ya? La finalidad última de la iglesia no es solo la misión, sino la adoración. ¿Por qué? Porque la misión existe cuando no existe la adoración a Dios. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? La misión existe cuando no existe la adoración a Dios. ¿Ya? La adoración es el fuego que aviva las misiones. Es su objetivo porque en las misiones simplemente buscamos que las naciones se deleiten intensamente en la gloria de Dios. ¿Ya? Sin embargo, también es el fuego que las aviva. No podemos alabar aquello que no valoramos. Las misiones comienzan y terminan con adoración. ¿Ya?
El pueblo de Dios celebra la presencia de Dios entre ellos como una comunidad adoradora, ¿ya? Entonces es importante este elemento, hermanos, es importante, ¿ya? Es importante que podamos comprender esta realidad. El día de hoy, en esta hora, en el día del Señor, hay personas afuera que no están adorando a Dios, ¿ya? Y sabemos que el ser humano por naturaleza es profundamente adorador, ¿ya? Ha construido, nosotros también lo hemos hecho. Esto pasa dentro y fuera de la iglesia. Dios nos ha bendecido y al igual que el pueblo de Israel en el Éxodo, por medio de las bendiciones de Dios hemos construido ídolos que han gobernado nuestra existencia, ¿ya? Y estos ídolos debemos confrontarlos por medio del relato del Evangelio, el cual trae luz al entendimiento, el cual trae de las tinieblas a la luz admirable de Dios, ¿ya? El cual trae y es poder para salvación, para derribar todos los ídolos de la cultura, todos los ídolos que se levantan en nuestro corazón. Y desde esta perspectiva, hermanos, es importante comprender esto, nuestra identidad y nuestro rol dentro del relato, ¿ya?, de la narrativa bíblica, ¿ya? La misión, entonces, o nuestra identidad misional comienza y finaliza con nuestra adoración, con nuestro compromiso, ¿ya?, y con nuestro amor a Dios, ¿ya? Entonces, la evangelización del mundo no es en principio una cuestión de palabras o de hechos, ¿ya?, sino que también es una cuestión, hermanos, de presencia, ¿ya? La presencia del pueblo de Dios en medio de la humanidad y la presencia de Dios en medio de su pueblo. De seguro no es en vano que el Antiguo Testamento nos recuerde esta verdad para nosotros el día de hoy, para la iglesia del Señor, ¿ya?, de ser lo que realmente somos, el pueblo de Dios, instrumentos de bendición en las manos del único y verdadero Dios, ¿ya? Entonces, comprender nuestra identidad desde el relato bíblico nos ayuda a no olvidar estas cosas, ¿ya? Nos ayuda a no quedarnos solamente en los asuntos internos e institucionales de nuestra iglesia, como paladines de la verdad o preservadores de la pureza doctrinal. No, hermanos, no es solo eso, sino también es importante ya entender que en el desarrollo de nuestra tradición como una iglesia reformada podamos comprender que es bueno tener una buena teología, buscar la erudición, amar a Dios con toda nuestra mente, pero esto no se queda solo en teología, sino que debemos demostrar esta erudición también con vidas piadosas, vidas de adoración, vidas para el Señor, vidas que hagan la diferencia, que las personas de allá afuera puedan ver que el cristianismo es una verdadera opción y filosofía de vida, que el reino de Dios es el mejor gobierno bajo el cual podemos vivir, ¿ya? Que la gente de allá afuera pueda admirar las buenas obras y honrar y glorificar a Dios por medio de lo que hacemos como iglesia, ¿ya? Un pueblo unido, un pueblo con una identidad clara, una identidad misional. El Señor nos da el privilegio y la honra de participar en su obra, ¿ya? Es su obra y nosotros nos ha elegido para ser parte de su obra, ¿ya? Y esa es un regalo, es una bendición para nosotros, ¿ya? Es importante que podamos desafiar las idolatrías de la cultura, ¿ya? Como decía el reformador Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿ya? El corazón humano es una fábrica de ídolos, aquellas cosas en las cuales ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, aquellos ídolos que nos dan falsa seguridad, una falsa esperanza. Estos nos atrapan, estos nos aprisionan,
nos encadenan y ahogan el alma, ¿ya? Muchas veces somos nosotros mismos, el mismo pueblo de Dios, quienes construyen estos ídolos y los levantamos ya con las bendiciones que Dios nos ha dado, tal cual como lo hizo Israel con el becerro de oro. Dios movió el corazón de los egipcios para que Israel saliese con riquezas y fuesen bendecidos. Pero esas riquezas que Dios les dio, moviendo el corazón de los egipcios, fueron utilizadas para construir y levantar un ídolo. Y es así como el día de hoy nosotros también construimos ídolos, ya que batallan en nuestra alma. Por eso el apóstol Juan, en su primera epístola, nos decía que nos cuidásemos de los ídolos, ¿ya? Hijitos míos, cuídense de los ídolos, ¿ya? Debemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer los ídolos de nuestra existencia que no nos permiten vivir como una iglesia misional, como un pueblo que adora a Dios, ¿ya? Es importante poder reconocer los ídolos de nuestra existencia, porque pueden ser cualquier cosa creada puede ser un ídolo, puede ser un trabajo, puede ser la familia, puede ser un esposo, una esposa, puede ser la riqueza, pueden ser las posesiones, puede ser cualquier cosa. Y desde esta perspectiva Dios nos llama ya por medio de ser una nación santa, una nación de pacto, que tiene un pacto con Dios, un compromiso en el cual se nos exige ser santos porque aquel que hizo ese pacto con nosotros es santo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Ya? Sin santidad nadie verá al Señor, decía el autor de Hebreos. ¿Ya? Los ídolos que generalmente se levantan el día de hoy en nuestro contexto, en nuestra cultura, ¿cierto?, provienen del relato moderno. ¿Ya? Este relato viene del tiempo de la Ilustración en el siglo XVIII. Hombres ilustrados, ¿cierto?, en la época del iluminismo, donde la era de las luces, ¿ya?, donde este relato moderno en su discurso ofrece soluciones para el problema humano, ¿ya? Ve que la humanidad tiene problemas morales, hay problemas sociales, problemas políticos, problemas en el poder, problemas incluso con la religión. Entonces, desde esta perspectiva surge el racionalismo, que consiste en primer lugar en poner al hombre como el centro, ¿ya?, siendo esta una visión totalmente antropocéntrica, ¿ya?, y también poniendo a la razón humana como juez de todas las cosas, ¿ya? La razón en este caso viene a definir todas las cosas, ¿ya? Y es ahí donde se levantan ídolos culturales en nuestra sociedad, ¿ya? Estos ídolos, ¿ya?, que pueden ser la ciencia, los avances tecnológicos, la educación, la política, la economía, etc. Este relato, el relato modernista, que nos dice que pongamos nuestra esperanza en estos ídolos de la cultura, en estas filosofías que nos dicen que la razón humana es superior, que ya no la palabra de Dios es la norma, sino que la razón. Entonces vemos cómo los ídolos de la cultura se levantan en nuestra sociedad. Luego, siglo XXI, viene el relato postmodernista, un relato que, en base a las decepciones del relato moderno, porque éste no ha podido cumplir con sus promesas, hoy en día ya la verdad absoluta no existe. Ya la ciencia y la religión nos ha fallado. Por lo tanto, cada uno hace lo que bien le parece. Ya el posmodernismo ya no existe la verdad absoluta. Y en ese sentido, ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos en el siglo XXI. Hay relatos allá afuera que nos cuentan una historia diferente, pero en el relato de las Escrituras nosotros encontramos, a diferencia de otros relatos, el verdadero relato, la verdadera historia del mundo, ¿ya?
es importante, hermanos, que podamos comprender nuestra identidad como un pueblo elegido y llamado por Dios para hacer luz a las naciones, ¿ya? Esto también era lo que el Señor Jesús tenía en mente en el Sermón del Monte, cuando Él decía que nosotros somos la sal de la tierra, ¿ya? Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si la sal deja de ser sal, entonces ya no sirve. Si la iglesia deja de ser iglesia, entonces ha fracasado, ¿ya? Si la iglesia deja de ser iglesia, entonces ha fracasado. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. El hecho de salir afuera, de no perder el foco también en estas tres direcciones, mirando hacia atrás a la creación, para encarnar el diseño de Dios, el propósito por el cual fuimos creados. Mirar hacia adelante también, hacia el reino de Dios, ya la consumación de todas las cosas, la eternidad, ¿cierto? Como un anticipo de una realidad ya presente. El reino de Dios está presente. La iglesia es una nueva humanidad. Somos una nueva creación ya presente. Entonces somos este anticipo. Aún no se ha manifestado en plenitud, pero dice el apóstol Juan en su primera epístola que cuando Él se presente tal cual como Él es, nosotros también seremos transformados a la imagen de Cristo, ¿ya? Entonces, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Es importante ser lo que realmente somos, ser iglesia, ser el pueblo de Dios, ya ser un pueblo de pacto, un pueblo que se relaciona y se compromete con su Señor, ¿ya? Vemos en los elementos del versículo 1, ¿cierto? Elementos que a lo largo de las Escrituras vemos que se ven bastante. Por ejemplo, le dice que deje su tierra, su parentela, ¿cierto? Porque Él tiene un propósito para Abraham. Esto lo hemos visto en los costos que tiene el llamado del Señor, ¿cierto? Los costos del discipulado, ¿cierto? El que no deja a padre o a madre, el que no deja sus posesiones, el que no renuncia incluso a su propia vida y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ya hemos visto esto dentro de la narrativa bíblica, quizá en un contexto diferente también. Job, el cual era justo, temeroso de Dios y apartado del mal, lo perdió todo. Abraham renunció a sus posesiones, a su herencia, ya a su tierra. Entonces, desde esa perspectiva también hay un llamado a la renuncia, ¿ya? Debemos negarnos a nosotros mismos porque el Señor nos ha amado, ¿ya? Así como el Señor nos ha amado, así nosotros también debemos amar a nuestro Dios, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, que en esta promesa ya también hay otros elementos, ya hay cosas que no se nos dice con mucha precisión, pero sí, por ejemplo, se nos dice que en una observación final que en cuanto a la promesa de Abraham, ya la forma en que ésta habría de cumplirse, ya pienso que igual es importante destacar esto, ya. En Génesis 18:19 dice que ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa, ¿ya? Entonces,
esta frase nos arroja cierta luz al respecto, ¿ya? Dice que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos. ¿Ya? Ambas frases aparecen con frecuencia en la narrativa bíblica y apuntan a una vida que se caracteriza por ajustarse al orden de Dios, ¿ya? Y a la ley de Dios, la cual es santa, justa y buena. ¿Para qué? Para poder restaurar su creación. Por consiguiente, Abraham, su familia y la nación de su descendencia fueron escogidos para ser partícipes de la misión de Dios, disfrutar de esta bendición redentora de Dios y seguir los caminos del Señor para que las naciones puedan recibir esta bendición. ¿Ya? Y esto también lo podemos ver reflejado en uno de los discursos o sermones que tiene Moisés en Deuteronomio, ¿cierto? Justo en la antesala de entrar a la tierra prometida, donde Moisés le está recordando al pueblo de Israel este llamado ya a seguir y amar al Señor con todo el corazón. ¿Ya? Este es el Shemá, ¿cierto? El Shemá, donde el Shemá significa oye o escucha. Dice así Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces tenemos una responsabilidad de transmitir el mensaje, de ser capacitados por Dios, ¿ya? De crecer en esta dirección, ser formados por su palabra para poder también transmitir este mensaje a las futuras generaciones, para que otros puedan también ser de bendición y ser luz a las naciones. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. ¿Ya? Es un gran desafío para nosotros como pueblo no perder nuestra identidad misional en la dirección y en la narrativa bíblica, el rol al cual el Señor nos ha llamado. Que el Señor bendiga a su pueblo y que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, gracias, oh Señor, porque tú el día de hoy hablas a nuestras vidas por medio de tu palabra. Tú eres el Señor que nos busca, tú eres el que ha hecho pacto con nosotros. Tú eres el que nos ha liberado, Señor, el que nos ha redimido. Es tu bendición, Señor, y es tu obra, no nuestra, en la cual nos haces partícipes como un pueblo privilegiado. Sin embargo, ayúdanos, oh Dios, a ser sal y luz en este mundo, a hacer luz a las naciones y reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a ser lo que realmente somos, a ser tu pueblo, Señor. Aquel pueblo que tú rescataste, aquel pueblo que tú llamaste y aquel pueblo que tú formaste. Ayúdanos, Señor. Haz en nosotros un corazón puro que te ame, Señor, que recuerde tu palabra y tus estatutos y los ponga por obra y los transmita y los comparta a todos aquellos que nos rodean y que están sin ti, Señor. Úsanos como instrumentos de gracia en la vida de otros y ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Salvador, quien se entregó por completo, quien, Señor, te amó hasta la obediencia de la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a ser como nuestro Maestro y Señor. Ayúdanos a seguir sus enseñanzas, pero también ponerlas por obra. Ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos, oh Dios, a ser lo que realmente somos. Líbranos de los ídolos de la cultura. Señor, líbranos de aquellos ídolos que nos tienen aprisionados y que no nos dejan ser lo que realmente somos. Ayúdanos, Señor.
Forma un corazón en nosotros en el cual tú habites, siempre siendo el primer lugar de nuestra existencia, de tal manera que nosotros podamos ser tu pueblo, poder ser luz, poder ser y cumplir el propósito por el cual fuimos elegidos y fuimos llamados, para predicar el evangelio de la gracia y la gloria de Jesucristo, porque para eso fuimos elegidos, para alabanza de la gloria de tu gracia, para que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, porque tú, Señor, no compartes tu gloria con nadie, porque es solo tuya, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos y nos encomendamos delante de ti, rindiéndote culto y adoración, oh Dios, porque tú nos has llamado, tú nos has convocado el día de hoy para presentarnos delante de ti como tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos y te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Redentor. Amén.